Porque aquí hay solo dos. ¿Ya? Podría haber estado con colores, habría quedado más lindo. Entonces, para que tú te muevas, ¿sí? Necesitas que al final en el músculo se libere acetilcolina. Pero si tú funcionaras solo de esta forma, no nos vamos a mover porque la orden debe venir desde el sistema nervioso central. Entonces, para el movimiento se habla de que existen 4 subsistemas motores. El primer subsistema es la médula espinal. El segundo subsistema es la corteza motora, y la corteza motora se encuentra en el lóbulo frontal. Luego tienes el tercer subsistema, que es el cerebelo, y el cuarto subsistema, que son los núcleos de la base. Ahora, cuando yo planifico un acto motor, lo planifico en el lóbulo frontal. Área de Brodmann 4 y 6, motores premotores. Si tú te movieras solo con lo que dicen los núcleos de la base, tú te moverías torpemente, ¿ya? Porque no has mejorado la orden motora. Entonces, para que la orden motora se mejore, la corteza cerebral, lóbulo frontal, le va a mandar la orden al cerebelo y le va a mandar la orden a los núcleos de la base. ¿Y qué van a hacer entre ambos? Van a suavizar el acto motor, que muevas perfectamente agonistas, antagonistas, sinergistas, que se contraigan lo justo y necesario para que tú tengas un movimiento armónico. Vuelvo a insistir porque de lo contrario va a ser torpe. El cerebelo, ¿qué hace? Por ejemplo, regula el equilibrio, regula la postura, controla la porción distal de las extremidades, controla la musculatura del habla, controla la musculatura de tus ojos. Pero va a depender de qué zona del cerebelo. Por eso que está cerebro, cerebelo, espino, cerebelo y vestíbulo, cerebelo, ¿ya? Estas mismas zonas tienen vías que participan en él, y cada vía es para una acción motora. Estas aparecen en la presentación de cerebelo que yo les mandé, ¿ya? Y dice al final cuál es la orden que envían o cuál es la orden que organizan. ¿Vamos bien? Al mismo tiempo, los núcleos de la base tienen sus propias vías que están acá. Los núcleos de la base, como funciones que tienen, dar inicio al acto motor. O sea, ellos dicen cuándo comienza un movimiento y cuánto se demora en comenzar el siguiente. Los núcleos de la base además retiran movimientos indeseados. Si te enfermas de los núcleos de la base, por ejemplo, pueden aparecer tics, ¿ya? Ahora, aquí tienes las vías de los núcleos de la base, en donde está cada parte de los núcleos de la base, donde comienza la vía y donde termina, ¿sí? Y el neurotransmisor específico que se libera. ¿Por qué aparece esto? Porque los núcleos de la base generan en ti activación e inhibición. Y en esta activación e inhibición tú generas un movimiento armónico. Por eso que te aparece glutamato, que es un excitador, y tienes el GABA, que es un inhibidor, porque tú debes ser una mezcla perfecta entre GABA y glutamato. Mucho GABA, vas a andar hiperexcitada, quiere decir que hasta te va a temblar el ojo, por ejemplo. Porque el glutamato se junta con la dopamina y genera noradrenalina, o igual estrés, ¿ya? Y mucho GABA, vas a andar somnolienta, ¿ya? Pero además necesito dopamina. Esta dopamina que se libera en las vías de los núcleos de la base viene de la sustancia negra. La sustancia negra está en el mesencéfalo, en el tronco del encéfalo. La sustancia negra participa en las vías de los núcleos de la base, pero no es un núcleo. Participa. Lo mismo con el subtálamo, ¿ya? Ejemplo, si tienes algún daño en los núcleos de la base, te puede dar Tourette. Si tienes daño en los núcleos de la base y te baja la dopamina, te puede dar Parkinson. Si tienes daño en los núcleos de la base, pueden aparecer los tics. ¿Vamos bien? Son 4 núcleos entonces. No son 4 núcleos, son 4 vías. Los núcleos son más. En el PPT de núcleos de la base aparece cada uno especificado, ¿ya? Entonces, ellos organizaron perfecta la orden motora, así como así se va a contraer tanto el bíceps, así se va a contraer tanto el tríceps, ¿vamos bien? Y le devuelven la orden motora al tálamo. El tálamo no es un subsistema, el tálamo es un centro de relevo, ¿vamos bien? O sea, el tálamo le entrego y manda, ¿sí? ¿A quién le va a mandar la información? De vuelta a la corteza. Me falta una flecha aquí. El tálamo lo devuelve a la corteza. Y ahí la corteza literal dice, ahora la recibí, perfecto, y devuelve la orden a la médula espinal. Esta orden que baja a la médula espinal se denomina que es la primera motoneurona, porque tú tienes 2 motoneuronas, la primera y la segunda. La primera es la que baja de la corteza a la médula espinal. ¿Vamos bien? Ahora,
Esta primera motoneurona baja por una vía motora que se llama la vía córtico-espinal. Por eso por aquí dice córtico-espinal. ¿Ya? Y la córtico-espinal existen dos. La córtico-espinal lateral y la córtico-espinal anterior. Literal, una llega por lateral a la médula y la otra llega anterior a la médula. ¿Ya? Esta vía, cuando baja, el 90% de sus fibras se cambian de lugar. Eso se denomina decusa. Decusa en el bulbo raquídeo. ¿Cómo? Se cambian de lugar. Vienen bajando desde el lado derecho y se pasan al lado izquierdo. Y eso sucede en un lugar específico, que es en el bulbo raquídeo. Y ese lugar específico se llama decusación de las pirámides. Entonces, el 90% de las fibras de la vía córtico-espinal son contralaterales, van al lado contrario. Y el 10% de las fibras de la vía córtico-espinal van al mismo lado. Y esas se denominan ipsilateral, contralateral, ipsilateral. Es por eso que cuando tú ves una persona, por ejemplo, que le dio un accidente vascular en el lado derecho, Está cruzado. tiene una hemiplegia del lado izquierdo, Sí. porque las fibras, el 90% va para el lado contrario. Esa es la explicación lógica. ¿Ya? Entonces, listo, llegó la orden a la médula espinal, va a hacer sinapsis con una interneurona, esa interneurona se la va a entregar a la segunda motoneurona. Y la segunda motoneurona viene con la orden de la liberación de la acetilcolina y ahí sigue todo el paso para que exista la contracción muscular. Y vienen los túbulos T y liberan el calcio, ¿se entiende? Que esto ya lo habían visto. Ahí sucede esto. Pero sin esta magia no sucede. Si esta magia se echa a perder, esta es torpe. ¿Vamos bien? Y ayer cuando yo hablaba de lesión piramidal o extrapiramidal, cuando es piramidal, la lesión está acá, en la córtico-espinal, en cualquiera de su tramo. ¿Vamos bien? Porque la neurona que baja desde la corteza se llama neurona piramidal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si la persona tuvo un accidente automovilístico y tuvo una lesión medular, eso es una lesión piramidal. Si el niño tuvo falta de oxígeno, en cualquier momento me da lo mismo, y es parálisis cerebral, eso es una lesión piramidal. ¿Vamos bien? Pero si tiene Parkinson, no es de las neuronas piramidales. Por eso que ayer los niños me decían, es extrapiramidal. Porque después cuando tú estés en internado te van a preguntar si la lesión neurológica que tú estás viendo es piramidal o extrapiramidal. ¿Se entiende? Entonces, si sucede acá, se denomina extrapiramidal. Por ejemplo, un Tourette es extrapiramidal, un Parkinson es extrapiramidal. ¿Y daño los ganglios basales? Pero esos son los núcleos. Entonces, Núcleo basal. Entonces, primer y Núcleo segundo... basal, extrapiramidal. ¿Por qué te digo núcleo? Porque por definición, un núcleo, me sigue, es una acumulación de sustancia gris dentro de la sustancia blanca en el sistema nervioso central. Esto está en el sistema nervioso central. Y por definición, ganglio es una acumulación de sustancia gris en la sustancia blanca en el sistema nervioso periférico. Por eso que los que salen de la médula espinal son ganglios raquídeos. Esa es la definición. Entonces arriba tenemos núcleo, abajo tenemos ganglio. Ya. ¿Ya? Qué simple. Es como obvio, pero uno...